Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de salud con temas importantísimos como siempre que nos ayudarán a mejorar sin dudas nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Vamos a conversar con el doctor Miguel Sojo a continuación. Él es médico urólogo. El tema elegido es la micción imperiosa. Vamos a poner la mirada en el varón principalmente. Y uno podría sospechar desde casa, hablar de micción tiene algo que ver con la orina, sí, claro. Y imperiosa, y con frecuencia deseos de ir al baño. Vamos a conocer a continuación la definición que nos brinda el profesional. Es aquellas ganas de orinar que se presentan en forma inmediata con alguna pequeña pérdida de orina. O sea, es aquella una deseo de orinar que viene de forma urgente y casi involuntaria. Se llama micción imperiosa. Verifiquemos sobre aquellos factores o causas que nos pueden llevar a esa micción imperiosa. Esto nos dijo el doctor Miguel Sojo. Generalmente se debe a contracciones involuntarias de la vejiga. A veces puede ser origen orgánico, a veces puede ser también origen de un problema tipo psicológico también, que es muy común a veces cuando uno está por llegar a su casa o a ciertos lugares, que no tiene nada, pero cuando está por entrar a la casa ya le dan ganas de orinar y tiene que abrir la puerta urgente porque si no se orina. Entonces, generalmente se debe a una contracción, a contracciones involuntarias del músculo de la vejiga y con alguna pequeña pérdida de orina. La causa generalmente es frecuente tanto en mujeres como en hombres, pero en el hombre es debido a problemas, ya puede ser problemas nerviosos, problemas neurológicos, problemas de próstata. La próstata es un factor importante en el hombre después de los 50 años, problemas de una infección urinaria, ¿ves? Y problemas a veces de temperatura, generalmente en invierno cuando hace mucho frío, también el frío o factores sensitivos hace que la gente orine más seguido o irrita un poco la musculatura cuando está el estado emocional de la persona que están más tensionadas, más nerviosos, es como que le hace orinar más seguido, ¿no es cierto? Bien. Y se debe fundamentalmente, o se llama vejiga hiperactiva. O un poco, para más claro, se ve como una vejiga nerviosa, por contracciones involuntarias del músculo de la vejiga. Está claro que uno tiene deseos de ir al baño y con frecuencia, pero investiguemos un poco más en la sintomatología, en la manifestación. ¿Hay algo más? ¿Puede generar ardor, dolor? Vamos a escuchar. Generalmente la mayoría de los casos es solamente el deseo. Sí, en otros casos el deseo urgente de orinar. Cuando ya se presenta con dolor o ardor, se debe a una infección urinaria. Bien. O sea, cuando se presenta con dificultad para orinar, se debe en el hombre al problema de la próstata. Ajá, ¿hay un agrandamiento de la próstata? Claro, hay un agrandamiento de la próstata que obstruye la salida de orina, entonces, que obstruye y dificulta la salida. Que eso se produce generalmente a la mañana cuando se levanta o cuando está acostado, también a veces altera un poco el estado del sueño de la persona porque se tiene que estar levantando cada rato a orinar orina poquitito y no orina todo generalmente. También depende a veces de la capacidad de la vejiga.
porque generalmente a veces por algún problema de cirugía o por un problema neurológico, o también que es debido en el hombre después de los 50 años, que se llama, de lo que habíamos hablado otras veces, de andropausia, que sería la menopausia en el hombre. También dentro de uno de los síntomas se produce como una reducción en el tamaño de la capacidad de la vejiga, entonces la capacidad es menor y ahí se producen ese cuadro de micción imperiosa que tiene que ir rápido a orinar, ¿no es cierto? Y ante estas causas floridas que hemos escuchado de parte del profesional, imaginamos que será conveniente el desarrollar un buen diálogo con el profesional. Una conversación, una anamnesis, investigar conductas y demás. Este es parte del proceso de diagnóstico. Vamos a escuchar. Lo más importante, como vos comentas, es la anamnesis y el interrogatorio. Bien. Es fundamental eso, fundamental, sí, hay estudios, pero lo más importante es el comentario y la anamnesis que se le hace al paciente. Y por supuesto, hay estudios, en una ecografía, en el hombre después de los 50, descartar el problema de lo que es próstata, que no hay una infección urinaria, que son los temas más comunes de este cuadro. Y también hay otro estudio que es el estudio sensitivo de la parte neurológica de la vejiga, que se llama urodinamia, que observamos la otra vez, que es la parte de los estímulos nerviosos y de la actividad de la vejiga, si está recibiendo bien en el diabético, me había olvidado, en una persona diabética, también el mismo cuadro de diabetes hace que orine mucho, ya sea porque elimina más líquido y también porque ese cuadro, cuando pasan muchos años, hace perder la sensibilidad, o sea, disminuye la sensibilidad de la vejiga y hace que orine más seguido, que a veces no sienta también. ¿Ves? Entonces lo importante en todos estos cuadros es que la persona apenas sienta sensación de ganas de orinar, vaya al baño, o sea, no esté reteniendo mucho la orina. ¿Ves? Y yo tengo casi 50 años y voy con frecuencia al baño, cada 2 por 3. Debo tener una micción imperiosa, pero le resto importancia, tiendo a naturalizarlo. Pero llega un momento en que uno decididamente consulta en el profesional. Vamos a escuchar. Generalmente se deja estar porque hay algunos que lo toman como una costumbre, como un hábito, o como que dicen, mira, yo siempre he sido de orinar mucho, y llega el momento en que ya es muy molesto, ya sea para la casa o socialmente, ¿no es cierto? Claro. Que le incomoda porque estando donde esté, tiene que ir, incluso ya llega el momento, como decíamos recién, que empieza como una pequeña escape involuntaria de orina, o sea que hay una incontinencia de orina y como que se anda orinando, entonces ya es molesto, ya lo limita socialmente a salir, a ir a cualquier reunión, a salir directamente, y en la noche, por supuesto, no descansa bien. En ese momento sí ya consulta. Cuando es más leve a veces no consulta, y en la mayoría de las veces sí. Se consulta ya después de varios tiempos. Diagnóstico certero, fui al profesional, ahora momento de encarar un tratamiento. Veamos de qué se trata. Se hace un estudio completo, ¿no es cierto? En principio, como vos me preguntaste, por supuesto con la anamnesis, el interrogatorio, uno se orienta más o menos cuál es la causa, depende de la edad, depende de la causa, y por supuesto descartamos el tema de próstata, infección urinaria, el estado emocional del paciente, ¿no es cierto? La capacidad también se llama cartilla miccional, en donde se mide la capacidad de la vejiga, se le dice al paciente que cada vez que orine, mida qué capacidad tiene su vejiga, a ver qué es lo que es, y el otro estudio que había comentado que se llama urodinamia, sí, que es como había comentado, como si fuera un electrocardiograma, que se colocan cablecitos, ¿no es cierto?, en diferentes partes, como se dan sensores, y se mide la actividad eléctrica del músculo de la vejiga, que se llama detrusor, y del esfínter. Bien. Entonces, de acuerdo a todo eso, se hace todo un resumen, una conclusión de dónde está la cuadra, y ahí
se medica, hay medicamentos Bien. para tratar ese cuadro. Doctor, lo detengo aquí un momento. ¿Dentro del tratamiento se piensa también en una cirugía? Cuando es la próstata y la próstata muy grande, en ese caso sí. Pero generalmente se trata de hacer tratamiento médico, ya sea con medicación, con ejercicios del piso pélvico que se llama, que habíamos hablado otra vez, Sí. el piso pélvico para mejorar en el hombre después de los 50, en la mujer con menopausia, por una placidez de todo el músculo del piso perineal se llama, para mejorar el tono, el músculo ya sea eso, y el tono del esfínter, y con medicamentos. En la cirugía solamente cuando es el caso de próstata o en la mujer que hay incontinencia, que no mejore con los medicamentos, con ejercicio, se va a la cirugía. Pero generalmente en última instancia. Considerando las distintas situaciones, ya mencionó la próstata, puede ser una infección urinaria, puede ser cuestiones emocionales, Exacto. puede ser una cuestión de los nervios de la vejiga y demás. Claro, o problemas neurológicos, generalmente se trata con medicación o No. la cirugía se deja, diríamos, para la última instancia. Y prácticamente en una reunión familiar no podía participar de las conversaciones porque cada 2 por 3 me levantaba para concurrir al baño. Y ahora que me traté, ¿cuál será el pronóstico? Vamos a escuchar. En algunos parcialmente, en otros totalmente. Lo que Bien. pasa es que tiene que estar, como diríamos, siempre atento a la medicación, porque depende del estado que sea. Si es una infección, no, pero en algunos estados emocionales, ciertos cuadros, al no tomar el remedio, pasa un tiempo, puede volver otra vez similar. Bien. O sea, puede ser mejorías transitorias o a veces definitivas Bien. con la medicación. Y en el final del informe vamos a escuchar las sugerencias que nos hace el doctor Miguel Sojo. Tomar menos líquido en ciertos momentos, o apenas siente deseos de orinar, ir al baño a orinar, no retener mucho tiempo, porque o depende de lo que esté haciendo, en ciertas circunstancias, que uno puede ir al baño, ciertas circunstancias que a veces no puede, pero en la medida que pueda tratar de retener lo menos posible. Perfecto. ¿Ves? Tratar de retener lo menos posible, y bueno, y si hay otro factor que esté afectado y si se ha diagnosticado, tratarlo a tiempo y controlarse periódicamente. Bien. ¿Ves? Porque a medida que pasan los años a veces se acentúa más. Y eso, como decíamos, socialmente lo inhibe y le afecta, ¿no es cierto? Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, quiero agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Cuando volvamos, vamos a acercarte la ortopedia a casa. ¿Desde casa podemos resolver varias cosas? En minutos nos vamos a enterar sobre los servicios que brinda Ortopedia del Sur. Las aulas talleres móviles ya funcionan en los departamentos de Calingasta, Jáchal y Sarmiento, brindando formación profesional en oficios que responden a la demanda del mercado laboral. Instalaciones domiciliarias, informática, mecánica, textil, soldadura y refrigeración forman parte de la oferta, con certificación nacional del INET y el aval del Ministerio de Educación, fortaleciendo la educación técnica en cada departamento. Más capacitación y oportunidades para el mundo del trabajo. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo, comienza La Ciudad Recicla. ¿Qué es? Un programa destinado a promover la separación de residuos en origen. ¿Qué debemos separar?
Residuos secos, como papel, cartón, plástico, envases de Tetrabric, vidrio y latas. ¿Qué hago con los demás residuos que no son reciclables? Los residuos húmedos, restos de comida, pañales y otros desechos no reciclables, deben sacarse como se hace habitualmente. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto. La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. No tengas miedo. No te postergues. No lo dudes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Sostené una dieta saludable. Mantené una actitud positiva. Realizá actividad física y mantener un peso adecuado. Enfócate en aspectos positivos de tu vida. Consulta a tu médico sobre qué controles y estudios necesitas hacerte para cuidarte. Por eso, si tenés 40 años o más, acudí a tu médico y hacete la mamografía anual. Es muy importante realizártela todos los años. La mamografía no duele, es un estudio rápido. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene cura. Realiza tus controles. Todas podemos tenerlo. Cuídate, estás a tiempo. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Virginia Martí es la responsable de asesorar, de atención al público de Ortopedia del Sur. Uno, cuando habla de ortopedia, refiere a alquiler, refiere a que tiene que hacer un pedido en la obra social, alguna circunstancia, pero vamos a establecer un vínculo inmediato con esta empresa radicada en la provincia desde hace años y justamente los servicios que ofrece. ¿Me facilitan las cosas? Estoy en casa. ¿Qué puedo resolver? Vamos a escuchar a continuación. En Ortopedia del Sur nosotros ofrecemos los servicios que puedes consultar por las páginas de internet o Instagram. Asesoramiento con el tema de plantillas, tenemos también venta de lo que es corset, tobilleras. Depende de la necesidad del paciente o la patología, se puede asesorar. Y en ese caso podemos también coordinar un turno con el licenciado Galván, que es el ortopedista, pero principalmente si el paciente no puede llegar hasta la ortopedia, sí se puede asesorar ya sea por teléfono fijo, que pueden consultar, vía WhatsApp o Instagram. Y justamente lo importante es
como lo decíamos al comienzo, la idea es resolver, optimizar el tiempo. Puedo ir llamando por teléfono, puedo ir consultando en las redes. Vamos a conocer un poco más sobre esta mecánica. Dependiendo de lo que solicite el médico, sí se puede asesorar, dependiendo, como te digo, la patología del paciente, pueden consultar. Comúnmente siempre la consulta es por plantillas ortopédicas. Nosotros tenemos un taller propio, hacemos las plantillas, hacemos el estudio de plantigrafía digital o de la marcha, y en base a ese estudio ya podemos confeccionar la plantilla ortopédica. Y uno podría sospechar desde casa que, para no perder tiempo, obviamente, solicito un turno, no puedo estar mucho fuera de casa, estoy en un proceso de rehabilitación, necesito someterme a algún tipo de estudio considerando que se encuentra un licenciado en órtesis y prótesis. ¿Puedo resolverlo con un turno previamente? Veamos. Se puede coordinar un turno, si es necesario, piden turno con el licenciado Galván, que es el ortopedista, se puede coordinar todo vía teléfono. Ya lo que es medidas, no, ahí sí tiene que venir el paciente por la ortopedia, más que nada cuando es elementos ortopédicos, ya sea plantilla, sí o sí es a medida, si son ortesis, sí o sí es a medida, se coordina turno, igual que con los corsés o prótesis, sí, eso sí o sí es a medida del paciente. El asesoramiento es más que nada por los horarios, para saber qué horarios pueden venir, todo es por orden de llegada, como te explicaba, a no ser que sea consulta con el licenciado. Entre los servicios que ofrecen son las plantillas, son fabricantes desde Ortopedia del Sur y esto los posiciona en comparación de otros comercios. Adaptado a la necesidad del paciente, como te explicaba, con el tema de plantillas ortopédicas, que es lo que más suelen consultar, al tener el taller propio, si el paciente presenta alguna molestia, bueno, se puede modificar, puede volver a la ortopedia, tiene que quedar siempre cómodo para la marcha, ya sea que uso diario, practicar deporte, y si no, como te decía, se coordina un turno con el ortopedista. Y resulta ser que requiero de plantillas, así lo indicó el profesional, pero espontáneamente también allí puedo obtener un diagnóstico. Vamos a conocer un poco más sobre este estudio baropodométrico. El estudio de la marcha, tenés la parte estática, que es donde está el paciente de pie, marca puntos de apoyo, al igual que el dinámico, también ahí marca los puntos de apoyo. Nosotras hacemos el estudio de plantigrafía y después lo evalúa el licenciado. Entonces, en base a lo que necesita el paciente, siempre hay un historial, él coloca la corrección. Y dispongo de la tarde libre, me acerco por Ortopedia del Sur. ¿En cuánto tiempo tengo el diagnóstico y en cuánto tiempo tengo las plantillas? Veamos. El estudio en sí no tiene demora, eso va a ser por orden de llegada, dependiendo de la cantidad de pacientes que estén esperando, 15 minutos aproximadamente. Y para la confección de la plantilla sí tenemos unos días de demora, ya por lo que se fabrica, la hacemos aquí en el taller, entonces ya hay unos días de demora, después nosotros avisamos vía WhatsApp cuando está lista para que puedan pasar a retirarla. Y la verdad que yo tengo la piel muy sensible y la pregunta que le hicimos a Virginia Martí, si los materiales son especiales, adaptados a mi necesidad. Esto nos dijo. Hipoalergénicos, son materiales para pieles delicadas, para personas diabéticas, son lavables, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente. Tenés varios modelos de plantillas ortopédicas. Y lo bueno dentro de los servicios que ofrece Ortopedia del Sur es un seguimiento de sus pacientes. Hacemos un seguimiento, exactamente, por eso siempre recalcamos cuando viene el paciente a retirar,
Si presenta alguna molestia leve, al principio es normal porque no está acostumbrado a la plantilla si es primera vez que va a usar. Entonces hay un cierto tiempo, pasando 20 días aproximadamente, si hay una leve molestia, bueno, se suspende el uso y viene por la ortopedia. Ahí sí lo ve el licenciado y evalúa qué modificación se puede hacer. Obviamente, estamos en una ortopedia y aquí hay productos para la rehabilitación, productos de ortopedia en alquiler y, por supuesto, son fabricantes. ¿Y cómo contactarlos? La verdad que quiero hacer un llamado. Aquí tenés los datos. El número fijo es 422-0849 y el celular es 264-456-5155. Desde que implementamos el boleto educativo gratuito, la inasistencia escolar en San Juan bajó más de un 23%, una mejora concreta vinculada al acceso al transporte público por parte de estudiantes y docentes. Una política que elimina barreras, acompaña a las familias y fortalece la permanencia en el sistema educativo a alumnos desde nivel inicial hasta nivel universitario. Más oportunidades para aprender y construir el futuro de San Juan. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. No tengas miedo. No te postergues. No lo dudes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Sostener una dieta saludable. Mantener una actitud positiva. Realizar actividad física y mantener un peso adecuado. Enfócate en aspectos positivos de tu vida.
Consulta a tu médico sobre qué controles y estudios necesitas hacerte para cuidarte. Por eso, si tenés 40 años o más, acudí a tu médico y hacete la mamografía anual. Es muy importante realizártela todos los años. La mamografía no duele, es un estudio rápido. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene cura. Realiza tus controles. Todas podemos tenerlo. Cuídate, estás a tiempo. El doctor Rubén Balmaceda es médico proctólogo y junto a él hablaremos sobre el cáncer de colon. Es imprescindible hacer una definición sobre qué es el cáncer y segundo, profundizar sobre la definición del cáncer de colon. El cáncer en general es una enfermedad que ocurre cuando las células pierden el control de su crecimiento. Todas las células tienen un momento donde se pueden replicar y tienen un momento donde deben morirse. Cuando la célula pierde el control de esa replicación controlada, de ese recambio celular controlado, y empiezan a crecer de manera descoordinada, aparecen los tumores, que cuando adquieren la capacidad de invadir otros tejidos, ya hablamos que es un tumor maligno, que es un cáncer. Y el cáncer de colon es cuando estos tumores se manifiestan dentro de la luz o dentro del intestino grueso, del colon o del recto. Y es una enfermedad muy importante porque tiene algunas particularidades. La primera es que es muy frecuente, es el segundo cáncer más frecuente que tenemos en Argentina y es muy mortal, es el segundo cáncer que más muertes causa después del cáncer de pulmón. Y la otra particularidad, también súper importante, es que el 100% de los tumores de colon provienen de una lesión preneoplásica que se llama pólipo, que es como una pequeña verruguita que crece en el intestino y que demora, se cree que más de 10 años en convertirse en un cáncer. Entonces tenemos toda esa oportunidad para diagnosticar estos pólipos, estas lesiones precancerosas y tratarlas, y con eso le podríamos mejorar un montón la sobrevida y la calidad de vida a un montón de personas. En un ratito vamos a consultarle al profesional sobre las causas que podrían llevarnos al desarrollo de un cáncer de colon. Pero es imprescindible hablar sobre sintomatologías, manifestaciones. Si un cáncer despierta síntomas, hemos escuchado muchas veces que ese cáncer ya está avanzado, que generalmente en los primeros estadios no despierta síntomas. Vamos a escuchar el caso del cáncer de colon a continuación. El cáncer de colon tiene una serie de síntomas que son muchas veces síntomas inespecíficos, como dolor abdominal crónico, como cambio en la forma de evacuar la materia fecal, si los pacientes tienen constipación o tienen tendencia a diarrea, distensión abdominal, que todos esos síntomas son muy frecuentes de patologías funcionales. Y también puede tener otros síntomas como sangre mezclada con la materia fecal, pueden tener también anemia, pueden tener pérdida de peso, que esos síntomas ya son un poquito más específicos. Pero muy importante lo que dijiste vos, que estos síntomas son tardíos. Los síntomas aparecen cuando ya el tumor es avanzado y sangra, o ya invade otros órganos, o ya ocasiona una oclusión del intestino, por lo cual en Argentina el diagnóstico llegamos tarde en la mayoría de los pacientes. 2/3 de los pacientes tienen tumores avanzados. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los pacientes antes de que tengan síntomas, los pacientes cuando están en este estadio de pólipo que te mencionaba, o cuando el tumor es todavía muy pequeñito, que todavía no le ocasiona ningún síntoma. Por eso son súper importantes todas estas tareas de prevención y de difusión de la enfermedad, para que la gente tome conciencia y tenga conocimiento de que por ahí puedo no tener ningún síntoma, pero puedo tener esta enfermedad, entonces hay que buscarla igual y hay que hacer determinados estudios para poder encontrarla. Ahora sí, doctor Balmaceda, sería imprescindible el conocer sobre causas, aquellos factores que podrían predisponer a una persona al desarrollo de este tipo de cáncer. El 80% de los cánceres de colon se llaman cánceres esporádicos, es decir, que el paciente no tiene ningún antecedente familiar ni se sospecha que tenga ninguna enfermedad genética.
Y el restante 20% sí tiene antecedentes familiares que lo llevan al paciente a tener una predisposición genética a desarrollar cáncer colorectal o cánceres extracolónicos también a veces asociados, pero la mayoría de las veces son tumores esporádicos. Entonces el antecedente familiar, si bien en los pacientes que lo tienen es muy importante, no, la ausencia de antecedentes familiares no te exime de la posibilidad de tener un cáncer de colon. Y en cuanto a los factores ambientales, hay varios factores que se considera que aumentan el riesgo de tener cáncer de colon. Son factores relacionados con la salud general, por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo problemático de alcohol. Hay evidencia nueva que dice que la diabetes también puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. Ciertos hábitos alimentarios, como por ejemplo ingerir alimentos, la carne muy cocida, que ahí se generan ciertos derivados llamados nitritos, los alimentos enlatados, las conservas, la dieta pobre en fibra, todas esas situaciones van aumentando un poquito el riesgo de cáncer colorectal. Si estamos hablando de la prevención del cáncer de colon, ¿cómo anticiparnos? ¿Cómo someterme o cómo solicitar un examen, un estudio de rutina justamente para detectar algo anómalo en ese sector? Vamos a escuchar al profesional lo que nos dice. Para cualquier paciente que quiera hacer esta prevención, puede sacar un turno con cualquier gastroenterólogo o con cualquier coloproctólogo, y nosotros lo que primero hacemos es una consultoría de riesgo. Evaluamos bien los antecedentes familiares del paciente, los antecedentes personales, si el paciente tiene estudios previos, si ha tenido pólipos, y toda esa información nos permite clasificar al paciente en 3 grados de riesgo. Tenemos los pacientes con riesgo normal, el riesgo común de la población, y después tenemos pacientes con riesgos más elevados. Los pacientes con el riesgo habitual, que no tengan ningún síntoma, se pueden hacer 2 estudios para prevenir el cáncer de colon. El primero es el test de sangre oculta en materia fecal, que es un test que se hace sobre la materia fecal, donde es una prueba de laboratorio. Se lleva una muestra de materia fecal, o en algunos casos antes teníamos un kit que se le entregaba al paciente, que se clavaba como un pequeño palito en la materia fecal y eso lo devolvía al laboratorio para que hagan la lectura. Eso detecta la presencia de sangre humana, de hemoglobina humana invisible en la materia fecal. Esa es una prueba para diagnosticar los tumores en estadios tempranos, o si no, la colonoscopía, que también se puede hacer a partir de los 50 años en los pacientes asintomáticos. Está avalado como estudio para buscar o prevenir el cáncer colorectal. Los pacientes que tienen riesgo más alto, tienen antecedentes familiares, han tenido previamente un cáncer, tienen estas enfermedades genéticas que yo te mencionaba recién, esos pacientes tienen que hacerse sí o sí colonoscopía. En esos pacientes no podemos hacer las pruebas de sangre oculta. Así que lo ideal es que haya una consulta de estratificación del riesgo, y ahí el médico va a decidir qué tipo de estudio es el indicado para cada paciente. También según las preferencias del paciente. Hay pacientes que no tienen problema con hacerse la colonoscopía y hay pacientes que tienen todavía un poco de resquemor. Es un estudio que se hace bajo anestesia, que requiere una preparación. Es un estudio que necesitas dedicar un día completo a eso, pero bueno, tiene una sensibilidad mucho más alta que la prueba de sangre oculta. También depende mucho de las preferencias y del bagaje cultural de cada paciente. Doctor, ya me sometí a un estudio, dio absolutamente todo normal, buenísimo, la verdad. Me relajo, me duermo en los laureles o cada tanto debo repetir estos estudios. Aquí tengo la respuesta. Si la colonoscopía te da negativa, se repite cada 5 a 10 años. O sea que ahí sí te puedes dormir en los laureles hasta dentro de 10 años, que es un montón. Y si el test de sangre oculta da negativo, tenemos más o menos un 50% de falsos negativos, que se llama. O sea, tiene una sensibilidad de 50%. Hay de 10 pacientes, hay 5 que tienen algo y el estudio le da negativo. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es hacerla anual o por lo menos cada 2 años. Lo ideal sería anual, entonces ahí sí vas sumando toda la probabilidad de todos los años. Entonces el test de sangre oculta en materia fecal, si uno se lo ofrece a un paciente, tiene que estar asintomático, eso es muy importante. No tiene que tener un sangrado visible porque ahí no serviría el estudio.
tiene que estar asintomático y el paciente tiene que entender que se lo tiene que repetir de forma anual al estudio para aumentar esta posibilidad de diagnóstico. Y si ese estudio da positivo, hay que hacer sí o sí la colonoscopia. Luego de someterme a distintos estudios de diagnóstico, ese diagnóstico finalmente se confirmó. Tengo cáncer de colon. Momento de establecer un camino de recuperación, un camino de tratamiento. Vamos a conocer de qué modo. Eso es una situación bastante frecuente que vemos, los diagnósticos de cáncer colorectal en los pacientes, y creo que lo primero que hay que hacer es la contención del paciente, explicarle cómo es su enfermedad, explicarle cómo sigue este proceso. En oncología es muy difícil hablar de curación, lo que sí hablamos es de sobrevida, es de que el paciente pueda vivir más años, que el paciente viva bien, muchas veces de frenar la enfermedad, es decir, evitar la progresión de la enfermedad. Y con los nuevos tratamientos que hay tendemos a cronificar los tumores, entonces a veces los pacientes viven un montón de años. Por ahí una persona de 70 puede vivir 10 o 15 años y ya sobrepasa la expectativa de vida de la media de la población. Entonces lo primero es decirle al paciente que cáncer no es un sinónimo de muerte, que cuando uno les dice esa palabra aparecen todas esas ideas, entonces bueno, acompañar un poquito en ese proceso. Y bueno, y después hay que ver según el estadio. Nosotros a los cánceres los clasificamos según su estadio, según si el tumor, según el tamaño del tumor, según si está adherido a otros órganos o según si ya han crecido nidos de células tumorales en otros órganos como el hígado o los pulmones. Según el estadio es cómo se va a realizar el tratamiento del paciente. Los estadios más tempranos necesitan una cirugía, que es la extirpación de ese tumor, y los estadios avanzados muchas veces necesitan primero que se haga otro tipo de tratamientos sistémicos como la quimioterapia para poder disminuir toda esa enfermedad ya diseminada por todo el organismo, y muchas veces esos pacientes también en una segunda etapa se pueden beneficiar de una cirugía. Eso de todas maneras se individualiza paciente por paciente y siempre haciendo mucho hincapié en la contención y en el acompañamiento, que es un aspecto súper importante. Hay un tratamiento de por medio, estoy siguiendo paso a paso todas las indicaciones de parte del profesional, me puse en sus manos. Pero ¿cuál es el pronóstico para un paciente que hoy transita con cáncer de colon? En realidad, si bien es muy frecuente, por ejemplo, tenés en el hombre el cáncer de próstata y segundo el cáncer de colon en frecuencia, el cáncer de colon causa mucho más mortalidad. Es decir, que no es un cáncer poco agresivo, como por ahí sí puede ser los tumores de tiroides o algunos tipos de tumores de piel, que están en un límite entre lo maligno y lo benigno. Es decir, que este cáncer, si uno lo deja evolucionar, probablemente termine con la vida del paciente o tenga mal pronóstico. Por eso hay que hacer mucho hincapié en la detección temprana, porque si el tumor es un tumor localizado al colon y se realiza la extirpación completa, ese paciente puede tener una sobrevida de 5 años de más del 90%. Y si el tumor solo afecta la primera capita del colon, se llaman tumores in situ o polipocánceres, que son los pólipos que recién se están empezando a convertir en cáncer. Esos pacientes se pueden hasta tratar por endoscopía. Por la misma endoscopía se puede sacar esa verruguita y ese paciente tiene una altísima posibilidad de curación. Entonces, si bien los tratamientos están mejorando y vemos año a año en las publicaciones cómo va aumentando la sobrevida de los pacientes, creo que la intervención más beneficiosa es la prevención. Es por ahí hacer una colonoscopía, sacar un pólipo y eso le va a dar un montón de años de vida al paciente y le va a evitar un montón de tratamientos súper agresivos y le va a mejorar la expectativa de vida. ¿En quiénes se da más, doctor, este tipo de cáncer? ¿En hombres? ¿En mujeres? Vamos a conocer los niveles de incidencia. Es prácticamente igual. Hay algunas publicaciones que tienen un pequeño predominio de hombres, 55-45, pero en Argentina es prácticamente igual, es 50-50. Así que los dos, hombres y mujeres, tienen que hacer los dos por igual las pruebas de prevención. Y
Y nos quedemos con el mensaje final de parte del doctor Rubén Balmaceda, médico proctólogo, y con este tema desarrollado, el cáncer de colon. El mensaje final creo que es que la gente tiene que interiorizar la idea que como parte de los chequeos habituales que nos hacemos, que deberíamos hacernos prácticamente todos los años las personas sanas, a partir de los 50 años, o si hay casos familiares, inclusive en edades más tempranas, pero a partir de los 50 años tenemos que pedir el chequeo del cáncer de colon, ya sea el médico clínico o consultar a gastroenterología, consultar con proctología, pero de alguna manera a partir de los 50 años tenemos que meterle en la cabeza a la gente que el cáncer de colon es súper frecuente. A lo largo de los años las enfermedades cardiovasculares van disminuyendo, otro tipo de tumores también van disminuyendo, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, pero el cáncer de colon se mantiene estable en Argentina o inclusive va con un pequeño aumento porque todavía no podemos lograr a la población que tiene que hacerse esos chequeos, como por ahí sí hacen las mujeres los chequeos de mama o la colposcopía. Bueno, para cáncer de colon es igual. Y recordemos que la población vive cada vez más años, la población se va envejeciendo, las enfermedades infecciosas ya tienen un montón de tratamientos, las enfermedades cardiovasculares van bajando, entonces por lo que nos vamos a morir en el futuro va a ser de cáncer. Entonces tenemos que conocer muy bien las formas de prevenir esta enfermedad. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa y como lo hacemos habitualmente, el pedirte por favor que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773.
Odontólogo Leopoldo Mas. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Desde que implementamos el boleto educativo gratuito, la inasistencia escolar en San Juan bajó más de un 23%, una mejora concreta vinculada al acceso al transporte público por parte de estudiantes y docentes. Una política que elimina barreras, acompaña a las familias y fortalece la permanencia en el sistema educativo a alumnos desde nivel inicial hasta nivel universitario. Más oportunidades para aprender y construir el futuro de San Juan. San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo comienza La Ciudad Recicla. ¿Por dónde empieza? Se implementará en los barrios Cooperac 3, Smata, Mutual Banco San Juan, Las Acacias, Colón, Timoteo Maradona, Asunción, Santa Elena, Villa Zafe y zonas aledañas. ¿Cuándo debemos sacar los residuos? Los días martes, solo reciclables secos. ¿Dónde debemos colocar los residuos separados? Se deben colocar en bolsas azules que las entregará el municipio. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto. La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. No tengas miedo. No te postergues. No lo dudes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Sostener una dieta saludable. Mantener una actitud positiva. Realizar actividad física y mantener un peso adecuado. Enfócate en aspectos positivos de tu vida.
Consulta a tu médico sobre qué controles y estudios necesitas hacerte para cuidarte. Por eso, si tenés 40 años o más, acudí a tu médico y hacete la mamografía anual. Es muy importante realizártela todos los años. La mamografía no duele, es un estudio rápido. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene cura. Realiza tus controles. Todas podemos tenerlo. Cuídate, estás a tiempo. Recordá, las vías de contacto que aparecen en pantalla estarán a tu disposición durante toda la semana para que efectúes cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chau.